Antes de iniciar este video, te pido por favor que escuches atentamente el siguiente audio. ¿Existe realmente el infierno? Lo que escuchaste al principio son solo unos segundos de los 17 segundos que estos micrófonos lograron captar al ser introducidos en el reconocido pozo del infierno en la península de Kola. Pero, ¿existe realmente el infierno? Y si existe, ¿qué dice la Biblia al respecto? En la península de Kola, en Rusia, existe un lugar que ha sido objeto de fascinación y miedo durante décadas. Este sitio, conocido como el Pozo Superprofundo de Kola, comenzó como un ambicioso proyecto científico en el año 1970. El objetivo era simple, pero monumental: perforar lo más profundo posible la corteza de la Tierra para estudiar sus características. Y durante 19 años, los científicos trabajaron incansablemente, alcanzando una profundidad de 12.292 metros. Lo que convierte al Pozo de Kola en el más profundo jamás perforado en la Tierra. Sin embargo, lo que comenzó como una empresa científica se convirtió rápidamente en el centro de un rumor escalofriante. A medida que los científicos y perforadores adentraban en la profundidad de la corteza terrestre, comenzaron a circular rumores acerca de los sonidos que provenían de lo profundo. Con el objetivo de tomar sonidos que probablemente producía la Tierra y la corteza terrestre, introdujeron un micrófono súper poderoso para poder captar esos sonidos, y lo que obtuvieron fue impresionante. El audio que escuchaste al principio del video es un fragmento de los 17 segundos que dura el audio que pudieron tomar los científicos a través de este micrófono antes que se derritiera por el intenso calor a esa profundidad. Estos audios registraron gritos de dolor y lamento. Lo que estos audios registraron aparentemente son gritos de dolor y lamento de personas sufriendo en lo que posiblemente pueda ser el infierno. Esto hace que las personas llamen a ese pozo el pozo del infierno. El proyecto finalmente fue abandonado, no por los sonidos escalofriantes, sino debido a las enormes dificultades técnicas y la falta de financiación. Sin embargo, estos relatos continúan alimentando el misterio y las preguntas acerca: ¿existe realmente el infierno? ¿Podría ser este pozo una ventana abierta a las profundidades de la tierra y del mismísimo infierno? ¿Qué dicen las Escrituras respecto a la existencia del infierno y su propósito? Antes de continuar, quisiera pedirte, si te está gustando el video, que puedas suscribirte al canal. Es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda muchísimo para crecer y para poder llegar a otras personas con el mensaje que damos en este canal. En primer lugar, vamos a analizar las palabras que en las traducciones modernas definen lo que conocemos como el infierno, o el lugar donde van las almas de los que mueren. Vamos a centrarnos en los términos Gehenna, Seol y Hades, su contexto histórico y su interpretación en diferentes pasajes bíblicos. Los términos que la Biblia utiliza para referirse al infierno son estos. Cada uno tiene su propio contexto y significado, y juntos nos ofrecen un panorama completo de lo que podría ser el infierno. Gehenna es un término que aparece en el Nuevo Testamento y se deriva del Valle de Hinnom, un lugar al suroeste de Jerusalén. En tiempos antiguos, este valle fue un sitio donde sacrificaban niños al dios Moloch, lo que lo convirtió en un símbolo de corrupción y abominación. En la época de Jesús, Gehenna se había convertido en un basurero que ardía en fuego constantemente. Esto se convirtió en una metáfora ideal para describir el infierno. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 22 leemos lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al Gehenna, al infierno de fuego. Marcos capítulo 9 versículo 43 dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco
que teniendo dos manos e ir al Gehenna, infierno, al fuego que no puede ser apagado. Gehenna es mencionado 12 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús utilizaba la palabra Gehenna para advertir y referirse sobre el juicio final y el castigo eterno que recibirían los pecadores no arrepentidos. La siguiente palabra es la denominada Hades, que es un término griego que aparece en el Nuevo Testamento para describir el lugar donde van los muertos. Hades es el lugar donde van las almas de los muertos sin Cristo, mientras esperan el día del juicio final y son atormentados por el dolor y el sufrimiento. Hades es a menudo traducido como infierno en algunas versiones de la Biblia, pero su significado es más complejo y puede variar según el contexto. Leemos lo siguiente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 14. Y el mar entregó sus muertos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si te interesa saber más qué dice la Biblia acerca de la muerte, la diferencia con la segunda muerte, déjame en los comentarios tu pregunta acerca del tema y vamos a hacer un video para poder explicarlo más claramente en el contexto bíblico. Hades representa un lugar temporal, un lugar donde las almas de los muertos esperan el día de la resurrección y el juicio final. En su contexto más amplio, en un concepto más amplio, incluye tanto sufrimiento como descanso. En el texto que hicimos referencia, donde el rico fue a sufrir y Lázaro fue al seno de Abraham, queda claramente definido que hay una gran distancia entre un lugar y otro. Esto no es una metáfora, esto fue algo real. Haciendo referencia a esto, también en otro video vamos a ver qué hizo Jesús esos días donde para nosotros en la tierra estuvo muerto. Y por último veamos qué significa Seol. Seol es un término hebreo del Antiguo Testamento que también hace referencia al reino de los muertos. Similar al Hades, es un lugar donde los muertos esperan, sin distinción moral entre justos e injustos. Una especie de morada en común para todos los muertos antes del juicio final. El Salmo 16, versículo 10 dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Isaías 14:9. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. En el contexto bíblico, Seol es visto como un lugar oscuro y sombrío, una especie de tierra de sombras, donde las almas existen en un estado consciente. Entender los términos bíblicos para el infierno nos ayuda a tener una visión más completa y clara acerca de lo que representan en las Escrituras. Lo que hoy conocemos como el infierno no solamente es un lugar de castigo, sino también un lugar intermedio donde se espera el juicio final. Mientras tanto, las almas padecen dolor y sufrimiento, agonía, por no haber aceptado el perdón que Dios les ofrece a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Al comprender el significado de estas palabras, podemos acercarnos mejor a la complejidad de las enseñanzas bíblicas acerca del destino final de las almas. Seol es mencionado como el lugar donde van todos los muertos, tanto los justos como los injustos. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obras, ni trabajo ni ciencia. Aquí Seol se presenta como una existencia sombría y sin actividad humana. Cabe aclarar que en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que el Señor bajó a los infiernos, al Seol, a predicar a las almas que estaban encarceladas y para
ampliar más este concepto, vemos en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice que el Señor llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que Jesús muriese en la cruz del Calvario y resucitase al tercer día, todos los muertos iban a un solo lugar, mientras algunos en un sector eran atormentados, como el rico de la historia de Lázaro, y otros a un lugar de descanso, el seno de Abraham, como Lázaro, según nos cuenta Jesús en el texto que ya habíamos visto. Si quieres saber más sobre esto, también déjame en los comentarios y haremos un video explicando estos conceptos. De esta manera podemos tener un concepto o una idea más clara y más amplia de estas definiciones que nos dan las Escrituras respecto al infierno, teniendo en cuenta el significado particular de las palabras Gehenna, Seol y Hades. Complementándolas podemos tener un panorama más claro. De todas formas, en el Nuevo Testamento podemos tener una evolución más clara del concepto infierno. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús nos dice lo siguiente: no teman a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. Lucas 16, 23, en la parábola del rico y el Lázaro, donde el rico después de morir se encuentra en tormentos en el Hades, mientras que Lázaro se ubica en el seno de Abraham. Esta parábola ilustra una separación clara entre el destino de los justos, los que creen en Jesús como Señor y Salvador, y los injustos después de la muerte. A través de la historia, diversos ateos, agnósticos y religiosos de diversas sectas se han levantado para proferir mentiras acerca del infierno, como que el infierno no existe o que solamente era aquel basurero que expliqué antes. Pero al leer las Escrituras y estudiarlas podemos ver que el infierno realmente es un lugar que existe. Como dije antes, Jesús, al explicar la historia del rico y Lázaro, dice claramente que el rico al morir descendió a un lugar y encontró su alma en el infierno o el Hades, sufriendo a causa del fuego y el calor intenso. Esto no fue una mera parábola, sino una historia verídica. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 3, versículo 12, que en el infierno el fuego nunca se apaga. Y en Marcos capítulo 9 añade que el gusano allí nunca muere y el fuego jamás se apaga. Esto habla del nivel constante de dolor y sufrimiento que padecen allí las almas de aquellas personas que mueren sin recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Cabe destacar que la doctrina de un purgatorio es totalmente falsa y antibíblica. No puede sostenerse con estudios profundos y teológicos. El infierno es un lugar de eterna perdición y de donde las personas jamás pueden salir. La Biblia nos declara que el hombre debe morir una sola vez y después de esto al juicio. Ahora bien, ¿dónde pues se encuentra el infierno? La respuesta, según todo lo que hemos visto, muy probable es que se encuentre en el centro de la tierra. Y te quiero mostrar por qué creemos esto. En el libro de Números capítulo 16 nos relata la Biblia la historia de Coré. Vemos que por su rebelión Dios lo castiga, abriendo la tierra, haciendo que se tragase a Coré y a toda su familia. La Biblia dice que la tierra abrió su boca, se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y sus bienes. Escuche y lea esto. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y perecieron en medio de la congregación. Note que la Biblia posiciona al Seol en las profundidades de la tierra, tanto así que dice que ellos descendieron vivos al Seol. También cuando el apóstol Pedro habló en Pentecostés acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, hizo alusión a la profecía de David para decir que en su muerte Jesús había ido al Seol o al Hades, donde se encontraban tanto el infierno como el seno de Abraham o el paraíso, donde por cierto es el lugar donde fue Jesús. Como dije anteriormente, finalmente en Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo dijo que Cristo luego de su muerte
descendió primero a las partes más bajas de la tierra, hablando muy probablemente de su viaje al paraíso, al seno de Abraham, que se encontraba en el Seol, precisamente cerca del infierno. Todo esto y otros textos indican muy probablemente que el infierno se encuentre en el centro de la tierra, aunque llegará el día, ciertamente, según lo declaran en Apocalipsis, que aún el infierno será lanzado al lago de fuego y azufre, un lugar aún más terrible, tormentoso y gigantesco, cuyo lugar y ubicación ciertamente no conocemos. Este será el fin de los demonios, el diablo, Satanás, el falso profeta y todos aquellos pecadores que no se han arrepentido en esta vida, que hayan rechazado a Cristo como Señor y Salvador. Si quieres saber más, entre las diferencias también que hay entre el infierno, Hades, Seol, Gehenna y el lago de fuego y azufre, y cómo será el juicio frente al gran trono blanco de Dios, déjame en los comentarios, y también haremos próximamente un video haciendo referencia a este tema. Ahora bien, volviendo a la historia que nos trajo a este video, la del pozo del infierno en Rusia. Se dice que aquellos científicos que escucharon estos audios por primera vez, en su mayoría eran ateos, terminaron convirtiéndose al cristianismo. Inicialmente habían dicho que no sabían si había un Dios. También desconocían si existía el infierno y sellaron definitivamente aquel pozo para que, según ellos, lo que está abajo no suba. En cuanto a la veracidad de esta historia y la comprobación de todos estos detalles, se han levantado diversos ateos, agnósticos y enemigos de la fe para ridiculizar esta historia, diciendo que lo del pozo, si bien fue real, lo demás, lo del audio y las demás historias, fueron inventos, montajes, manipulaciones y leyendas acerca de estos audios para infundir temor en las personas. Pero ¿tendrán ellos razón? ¿Será cierta o no esta historia? ¿Lo del audio es real? ¿No es real? Déjenme en los comentarios saber su opinión. Y en cuanto a mi opinión, solo Dios y las personas que estuvieron presentes ese día que sucedió esto, según dicen, saben lo que realmente sucedió. Pero sí quiero decirles con toda seguridad que los cristianos no necesitamos de historias para decir si sabemos o no sabemos, si creemos o no acerca del infierno, pues nuestra fe no se basa en historias ni en leyendas, sino en lo que dice las Sagradas Escrituras. Nuestra fe no está basada en experiencias subjetivas, tampoco en descubrimientos científicos, sino en lo que dicen las Escrituras, lo que declara la poderosa palabra de Dios, que los que creen serán salvos, mas los que no creen ya han sido condenados. Comencé este video haciendo la narración de la historia verídica del pozo de cola, simplemente como introducción al tema del infierno, de la condenación eterna y cómo escapar de ello, para crear conciencia sobre este tema. Pero no necesitamos que aún esta historia sea real o no, para creer que el infierno existe, pues creemos en la veracidad de la Biblia, de las Escrituras, la palabra de Dios. Y ella dice que el infierno es real y que hay que escapar de ese lugar. Y que la única manera de poder evitar ir al infierno es aceptando a Cristo como Señor y Salvador de tu alma, de tu vida. La Biblia nos enseña claramente que el que no acepta a Cristo como Señor y Salvador va a ir directamente a ese lugar de sufrimiento, de condenación y de dolor, llamado infierno. Quiero finalizar este video haciendo esta pregunta, haciendo memoria de toda tu vida. ¿Estás seguro de dónde va a ir tu alma el día que te toque morir? ¿Te han hablado de Jesucristo alguna vez en tu vida? ¿Lo has recibido como Señor y Salvador de tu alma? Quiero reiterar que el que muere sin Cristo, la Biblia enseña que su alma será condenada para siempre. Para evitar este castigo es que Dios envió a Jesucristo, su unigénito Hijo, para morir por nosotros y así pagar el precio de nuestros pecados para que podamos ser salvos, usted y yo. Por esto las Escrituras establece que el que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado por rechazar al unigénito Hijo
Hijo de Dios. Mi querido amigo, usted tiene hoy dos opciones: rechazar a Cristo y seguir viviendo su vida como a usted le parece, para finalmente ir al infierno cuando les toque morir, o recibir por fe a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su alma, para entonces ir al cielo cuando le toque morir. Por esto mismo es que quiero hacerte la invitación más importante que quizás te hayan hecho en toda tu vida. Y si es que aún no eres cristiano, te invito a orar junto a mí la siguiente oración. Con fe, sabiendo y creyendo que Dios te escucha, repite por favor después de mí: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste por mí en la cruz para darme salvación y vida eterna. Y confieso a partir de hoy que tú eres mi Señor y Salvador. Te pido que entres a mi corazón y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe, creyendo que Dios te escucha, la Biblia enseña que Jesús ahora vive en tu corazón y que todos tus pecados han sido borrados, desaparecieron, han sido perdonados. Y ahora has sido purificado. Si lo has hecho, te voy a pedir que me dejes en los comentarios con una afirmación si hiciste esta oración, para poder alegrarnos juntos acerca de esta oportunidad que Dios nos ha dado a todos de poder ser salvos. Solamente ahora necesitas dar pasos de fe. Necesitas buscar a Dios, orando todos los días, leyendo la Biblia, y busca por favor una iglesia donde enseñen correctamente las Sagradas Escrituras. También puedes dejarme en los comentarios si quieres saber acerca de una iglesia donde puedas congregarte. No importa el lugar donde vivas, vamos a intentar ayudarte a llegar a una iglesia donde enseñen correctamente las Escrituras. Hoy comienza una nueva vida para ti. Gracias por mirar el video hasta el final. Reitero la invitación a suscribirse al canal para poder recibir más adelante videos de este tipo, estudiando las Escrituras, qué nos enseña Dios a través de ellas, cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos en el próximo video.